Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Lección 2. Preparación para el servicio. Mediumnidad. Canalización. Diversas manifestaciones. La evolución de los planetas y de los seres es siempre guiada por mentes superiores a quienes esa tarea corresponde de acuerdo con la ley. Por lo tanto, su planeta es también guiado por mentes elevadísimas que responden a la mente suprema del Cristo. En el proceso de la evolución en un planeta como el suyo, los trabajos espirituales desde el espacio se suceden constantemente, así como ustedes se preocupan de guiar los pasos vacilantes de sus pequeños hijos, ayudándoles a levantarse cuando caen y constituyéndose en su guía y sostén, a fin de enseñarles la mejor forma de comenzar a caminar y fortalecer sus miembros para que puedan hacerlo por sí mismos. En esa misma forma han sido ayudados constantemente desde un comienzo, y en esa forma están siendo también ayudados ahora. A través de los milenios, la humanidad ha llegado al punto en que ahora se encuentra, punto en el cual ha correspondido a espíritus de una mayor evolución acercarse a los hombres y convivir con ellos para irradiar vibraciones sutiles sobre la humanidad y sobre la naturaleza toda. Por eso, desde hace algún tiempo, que para ustedes podría representarse en algunos siglos, muchos seres comenzaron a preocuparse por la vida espiritual. Muchos seres comenzaron a capacitarse para captar vibraciones espirituales y también para manifestarlas a través de sí mismos. Esto último dio lugar a suposiciones de toda índole y también a realizaciones positivas y negativas. Los seres, al sensibilizarse, pueden captar las vibraciones a su alrededor, sean estas positivas o negativas, y careciendo del verdadero conocimiento y de capacidad para discernir, fácilmente confunden las unas con las otras y dan a lo positivo la misma importancia que a lo negativo, internándose finalmente por el sendero de la negación. Así apareció en ustedes la mediumnidad, que, mal interpretada en un principio, fue menospreciada. El uso que se hizo de esta facultad inherente a todo espíritu en la materia fue lo que dio motivo a que se la relegara a un plano inferior. Esos eran los primeros pasos, aquellos en los cuales los niños que aún no saben caminar deben sufrir los golpes que representan las caídas, pero forman la experiencia, la base sobre la cual pueden asentarse nuevos intentos más firmes. Todo estaba en los planes, así como también de acuerdo con las leyes. En este momento han encarnado en la tierra espíritus de gran evolución, capacitados para los contactos elevados, y entre los misioneros hoy encarnados en el mundo hay espíritus capacitados para contactos espirituales elevados y elevadísimos. No todos los espíritus misioneros que se hayan encarnado son espíritus de la misma calidad, ni están en el mismo punto de evolución, pero todos están capacitados para un contacto espiritual superior al que corresponde al común del hombre terreno en este momento.
Ser médium no es nada extraordinario, pues en mayor o menor grado todos lo son. La palabra en sí, que significa medio, podría decirse que ha sido desacreditada y además no expresa la variadísima gama de esta facultad del espíritu en la materia. Esa gama incluye aspectos tan diversos y diferentes unos de otros que no es posible abarcar y definir con una sola palabra a todos los seres capacitados para el contacto con planos espirituales, pues ese contacto se expresa en muy diferentes formas, acordes con la calidad del médium y con la calidad del contacto obtenido. Tienen al sol como astro rey. Él a todos les alumbra, a todos les da su calor. Estén en el lugar de la tierra en que estén, el sol es suyo. Sin embargo, no todos reciben sus rayos con la misma intensidad, ni en todos ustedes los rayos del sol producen los mismos efectos. Aun cuando todos están capacitados para recibirlos, quienes se envuelvan en sustancias que el calor o la luz no pueden atravesar, no recibirán los rayos del sol, aunque el sol les bañe. Significa esto que estando todos capacitados para recibir los rayos del sol, solamente los reciben aquellos que se encuentran en las condiciones necesarias para ello, es decir, que no interponen entre el sol y su cuerpo nada que les aísle parcial o totalmente. Así, desde el espacio se proyectan vibraciones positivas y vibraciones negativas sobre todos ustedes, y cada uno las capta de acuerdo con su propia vibración. La sensibilidad de cada uno, en grado más o en menos, en positivo o en negativo, depende del propio estado de pureza en la mente y en el alma de la propia evolución espiritual. Está el sol a una distancia inaccesible para ustedes. Sin embargo, todos tienen al sol. ¿Suponen acaso que lo que ustedes reciben del sol es el sol mismo? No, reciben una proyección del sol, reciben rayos del sol, pero no reciben el sol. En esa misma forma deben considerar a los elevados, deben considerar al Cristo. A través de la jerarquía, Cristo proyecta sus vibraciones sobre el mundo, pero eso no significa que Cristo esté aquí con ustedes. Cada uno capta la vibración del Cristo de acuerdo con su propia capacidad, y cada uno responde de acuerdo con su propia sensibilidad. Así, muchos seres suficientemente sensibilizados y purificados pueden captar y manifestar la vibración del Cristo o la vibración de Jesús, que es la vibración del Cristo que encarnó entre nosotros hace 2000 años. Pero esto no significa que todos sean medium de Jesús o medium de Cristo. En la mediumnidad hay gradaciones, es decir, una escala, y cuando llega a un punto determinado, deja ya de ser mediumnidad para transformarse en canalización. Es mediumnidad mientras responde al plano astral, a las fuerzas espirituales que les rodean y corresponden a su mundo. Las fuerzas mentales pueden utilizar los medios humanos, la mente y el cuerpo humanos, para escribir, hablar y para hacer ver, para dar mensajes provenientes de seres que antes estuvieron encarnados y ahora se encuentran en el plano astral con los mismos defectos humanos, pues el hecho de haberse despojado de la envoltura carnal no los hace más puros, más inteligentes ni mejores, porque eso significa progreso, y el progreso solo se logra a través del esfuerzo y el trabajo. Son iguales, pero como están en el espacio, pueden ver muchas cosas que en la tierra no pueden verse y en consecuencia adelantar
mediante la palabra hablada o escrita, o mostrando formas los hechos que ya están preparados en el plano astral. Esto no significa elevación espiritual de quien anuncia los hechos, porque antes de producirse en el plano físico visible, los hechos ya han sido realizados en el espacio y resulta sumamente fácil a un ser que mora en el plano astral anunciarlos. Y si ese ser firma con el nombre de Jesús o el de un ser elevado, quien recibe el anuncio cree que en realidad fue Jesús o fueron seres elevados quienes se manifestaron, porque los hechos al producirse le proporcionan una comprobación. Sin embargo, ello no constituye ninguna comprobación. Es necesario ser sumamente cauto en lo que concierne a las manifestaciones de mediumnidad, porque constituyen una puerta por la cual fácilmente se cuelan el engaño y la confusión. Es conveniente desechar esas manifestaciones, y si se tiene una manifestación, a pesar de no desearla, restarle importancia. En esa forma, paulatinamente, los seres del astral que procuran esas manifestaciones, al no obtener el resultado buscado, desisten. Y a medida que, mediante el esfuerzo de superación, se progresa espiritualmente, ese aspecto se va sutilizando y transformando en capacidad para una más exacta y amplia captación de las vibraciones. Se llega a poder discernir si una vibración captada es vibración sutil o vibración inferior, lo cual ayuda a conocer el ambiente y a comprender el sentir de las personas y su estado vibratorio, con la finalidad de poder ayudarles, porque siempre cualquier facultad que se obtenga será siempre para utilizarla exclusivamente en el bien, y cuando se captan en alguna persona vibraciones negativas, el deber de todo espiritualista es rodearla de vibraciones de amor, ayudándola a liberarse de las vibraciones negativas, lo cual puede hacerse más fácilmente si se está en condiciones de canalizar fuerzas superiores. Para llegar a ser canal perfecto, son necesarias muchas condiciones que los humanos de la Tierra irán poco a poco logrando. Para ser un perfecto canal de seres superiores, es imprescindible ser espíritu evolucionado, cuya vibración tenga afinidad con las vibraciones sutiles que habrá de canalizar. Debe también existir armonía entre las partes que integran el canal, es decir, entre su espíritu encarnado, su mente, su alma y su materia. Sin esa armonía, no es posible la perfecta transmisión de mensajes ni vibraciones. Para poder comenzar a canalizar vibraciones sutiles, deben preocuparse de purificar sus pensamientos y sus sentimientos, su materia. Su materia pasa por estados deficientes que son estados negativos, impedimentos para lograr una perfecta canalización. Las normas de higiene alimentaria que les hemos dado ayudarán a su organismo a obtener la armonía que necesitan. Las normas no son imposiciones, sino sugerencias para facilitar la obtención del punto armónico necesario que les permita ser utilizados como canales de las fuerzas superiores. Para poder realizar trabajos espirituales, es menester, además de la preparación que el espíritu adquiere a través de sus vidas y experiencias sucesivas y de las superaciones logradas, prepararse también como humano en mente, alma y cuerpo físico. Su mente es una fuerza poderosísima capacitada para el contacto elevado y también para el contacto inferior.
Por lo tanto, es imperioso en todo espiritualista que desee progresar, que desee realizar, que desee trabajar para el bien, que su mente sea purificada y que mantenga en ella una higiene constante. Con la mente pueden llegar a lo sublime y con la mente pueden llegar a lo más bajo. Cuiden su mente constantemente. No permitan en ella pensamientos de temor, de odio, de celos, de egoísmo, que constituyen un enorme peligro para su alma. También su alma debe ser constantemente cuidada. El alma alberga sentimientos y sensaciones, y en ella pueden acumularse enormes fuerzas negativas o enormes fuerzas positivas que se irradian después sobre todo su ser. Cuando permiten la acumulación de fuerzas negativas mediante sentimientos o deseos negativos, absorben toxinas espirituales que luego circularán por todo su ser, envenenando su mente y su materia. No piensen que sus malos sentimientos y malos pensamientos solamente pueden dañar a los demás. Sus malos pensamientos y sus malos sentimientos les dañan a ustedes más profundamente que a los demás. A los demás podrán dañarlos o no, de acuerdo con su necesidad kármica, pero ustedes se dañarán inevitablemente, no solo espiritualmente, sino físicamente, porque intoxicarán su mente e intoxicarán su cuerpo. Su alma tiene acción en su mente y en su cuerpo. Conforman un todo inseparable, íntimamente ligado, y todo lo que se produzca en uno de los cuerpos tiene acción sobre todo su ser. Lo que llaman tentaciones es la presión de vibraciones negativas sobre su alma, pero ustedes poseen fuerza mental y fuerza espiritual para poder rechazar todo aquello que consideren altamente perjudicial para los demás o para ustedes. Es pues en su propio beneficio que deben alejar todo sentimiento, pensamiento y deseo negativo que constituyen una toxina espiritual que absorben y que no podrán luego eliminar fácilmente, que por el contrario adquiere cada vez mayor fuerza y se difunde por toda su persona. Deben ser misioneros en todas las circunstancias de su vida, circunstancias agradables o desagradables, circunstancias en armonía y desarmonía a su alrededor, en todo aquello que les agrade y en todo aquello que les desagrade deben sentirse y manifestarse misioneros. Y para sentirse y manifestarse, tengan presente que deben vibrar constantemente en amor, en fe y en humildad. Estas tres palabras encierran la esencia misma de la necesidad espiritual de todas las humanidades. Con amor, con fe y con humildad, los hombres podrán encontrar siempre el verdadero camino de la luz.